¿Qué pasa, Chendelmón? ¿Qué pasa, Chendelmón? Benvinguts al món de Juan y Patri. ¿Qué pasa, Chendelmón? Hoy os traemos un vídeo de reflexión, un vídeo para pensar, de esos que hacen que te explote la mente. ¿Y si todo lo que creemos estuviera equivocado? ¿Y si los burros sí que volaran? ¿Y si la Tierra de verdad fuera plana? ¿Y si en realidad el valenciano sí que fuera un dialecto del catalán? A ver, vamos a explicarnos. Pero tienes que quedarte hasta el final del vídeo, si no, no lo vas a entender. Recuerda darle un buen like si te gusta, compártelo, comenta, suscríbete tanto a este canal como al canal de noticias El Submón de Juan y Patri, activa la campanita de las notificaciones y síguenos en Patreon, donde podrás ayudar al canal y además elegir la temática de los vídeos. ¿Estáis dispuestos a conocer la verdad? ¡Empezamos! Todos los valencianos, absolutamente todos, excepto algún desinformado de por ahí, sabemos que el valenciano no es catalán. Obviamente. De toda la vida nos lo han enseñado en nuestra casa. Valencianos y catalanes tenemos culturas diferentes. Es completamente irracional que haya gente que diga que son lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Comenta si tienes alguna idea de por qué. Porque de hecho, yo sí tengo idea. Personas normales y corrientes como tú o como yo caen en la mentira de que el valenciano sea un dialecto del catalán, en creer falsamente esta imagen, sin tener pruebas, ni argumentos, ni idea de lo que hablan. Y la realidad es que tú también crees falsamente que el valenciano no es catalán. Tampoco tienes pruebas ni argumentos. Pausa el vídeo ahora mismo y comenta. ¿Qué pruebas tienes? El tema está en saber qué argumentos tiene la gente normal, la que no está metida en temas de lingüística. Porque, por ejemplo, Valencia fue repoblada con catalanes cuando vino Jaime I. San Vicente Ferrer, uno de los mayores personajes ilustres valencianos, tenía nacionalidad catalana. Lo Ratpenat, la institución que hoy en día más defiende la singularidad del valenciano, cuando se fundó en 1878, afirmaba que el valenciano y el catalán eran la misma lengua. O que la Academia Valenciana de la Llengua, la AVL, que es el ente oficial que regula el valenciano y en donde trabajan lingüistas y estudiosos, lo reconoce como parte del catalán. No, God, please, no! 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 ¡No! ¿Pero qué es esto? ¿Ahora el món de Juan y Patri son pancas? ¡Nos estás mintiendo! No, para nada. Todo lo que he dicho es verdad. Uno de los temas del canal es mostrar las cosas tal y como son respecto al valenciano. Y no os habéis dado ni cuenta de lo que acabo de hacer. Habéis caído en una trampa. ¡Es una trampa! 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 Porque este vídeo es peligroso, no os voy a mentir. Os estoy sacando de vuestra zona de confort y haciendo que os replanteéis la realidad, que os preguntéis cosas que hasta este momento creíais seguras. Es peligroso porque ahora os puedo convencer de cualquier cosa. Y es que estoy usando la misma técnica que usan los catalanistas. Te hacen cuestionar tu realidad, que tus verdades al final no eran tan verdad. Y ahí, cuando estás más perdido, sin saber qué pensar, te vacían de preconceptos y te meten los suyos. ¿Por qué pasa esto? Dijimos en un comienzo. ¿Por qué la gente normal cae en la mentira de que el valenciano es catalán? Porque la gente normal no tiene argumentos para defender que el valenciano no es catalán. No tiene conocimientos de lingüística. A mucha gente ni le importan. Piensan que son aburridos. Y tampoco son cosas que te enseñen en el colegio. Hace falta mucho estudio y mucha dedicación para tenerlos. No es información de dominio popular. Y claro, al tener bases pobres para creer que el valenciano no es catalán, se las derriba fácilmente. Se quitan las mentiras simples y se colocan mentiras más complejas. Porque los argumentos de la gente normal son simples y muchas veces incorrectos si nos ponemos quisquillosos.
Como dijimos antes, Valencia fue repoblada con catalanes cuando llegó Jaime I. Pero esos catalanes apenas representan el 2% de 3.000 repobladores, o sea, unas 60 personas. Bastantes menos de los que ponen el llibre del repartiment, que era el libro que marcaba a quién se le entregaban las tierras conquistadas. Pero exactamente son los que mencionan los llibres de abeïnament, los libros que confirmaban la gente que iba a vivir a esas tierras. Teniendo en cuenta que en el propio llibre dels fets se especifica que no se expulsó a ningún habitante de la taifa de Valencia y que su población total de aquella época era de unas 200.000 personas, es completamente imposible que los repobladores trajeran el catalán. Pero quizás no lo sabías. Se dijo en su época que San Vicente Ferrer tenía nacionalidad catalana. Eso es porque su familia paterna era originaria de Cataluña, y antiguamente la nacionalidad, como su propio nombre indica, nacimiento, significaba dónde había nacido tu familia, no tú. No tenía nada que ver con estados o países como hoy en día. San Vicente nació en Valencia, pero quizás no lo sabías. Lo Ratpenat afirmaba que el valenciano y el catalán eran la misma lengua, pero no que el valenciano fuera catalán, sino que ambos eran lemosín, una especie de metaidioma común, que hoy en día conocemos como el continuo dialectal de las lenguas occitano-románicas, grupo al que pertenecen tanto el valenciano como el catalán. Pero quizás no lo sabías. La Academia Valenciana de la Llengua, la AVL, es el ente oficial que regula el valenciano, pero su creación no tuvo nada que ver con la lingüística, sino con un pacto político por la presidencia de España, el Pacte de Reus, en el que el gobierno valenciano pactó con el gobierno catalán crear una academia que regulara el idioma, y de la que formarían parte miembros afines al catalanismo, para poder expandir las ideas nacionalistas catalanas por Valencia. A cambio, el gobierno catalán apoyaría la investidura del presidente de España. Pero quizás no lo sabías. Porque cuanto más profundo nos metemos, más información hay que tener para no caer en la mentira. Historiografía antigua, detalles biográficos, conciencia lingüística, incluso sociopolítica. ¿Por qué cualquiera puede creer que el valenciano es un dialecto del catalán? Porque cualquiera no sabe por qué sabe que el valenciano no es catalán. Esto es lo mismo de siempre. Personas aprovechándose de la ignorancia de otras personas y que acaban creyendo ciegamente cualquier cosa, simplemente porque les falta información. Por eso nuestra labor de investigación no acaba, ni la tuya. ¿Cómo combatimos el catalanismo? Con conocimiento, investigando cada día, para que nuestra ignorancia no sea una herramienta de los aprovechados. Bueno, Chendelmón, ¿qué os ha parecido este formato? ¿Os ha gustado? Espero que sí, y si queréis más vídeos así, dejadlo en la cajita de los comentarios. Recuerda darle un buen like si te gusta, compártelo, comenta, suscríbete tanto a este canal como al canal de noticias El Submón de Juan y Patri, activa la campanita de las notificaciones y síguenos en Patreon, donde además de ayudar al canal podréis elegir la temática de los vídeos. No dejes que el catalanismo te engañe, pero sobre todo, no te vayas del mon. Like, comments, and